En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Empezamos una nueva semana cargada de información, de noticias, análisis y por supuesto entrevistados tanto aquí en piso como a través del teléfono o incluso vía Zoom, pero en esta ocasión lo tenemos aquí en piso y ya en breve los saludo porque es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Y Bloomberg en línea recoge lo siguiente, que el yen japonés se fortaleció hasta un 0,7% frente al dólar tras las elecciones al Senado en Japón, aunque luego recortó ganancias. La moneda venía de 2 semanas de caída y se recuperó tras conocerse que, a pesar de perder la mayoría en la Cámara Alta, el Partido Liberal Democrático y su socio podrían sostener al primer ministro de ese país en el cargo. La reacción fue vista como una corrección luego de que algunos inversores se posicionaron ante un revés más severo. Los futuros bursátiles japoneses cerraron con ligeras pérdidas y los mercados locales permanecerán cerrados el lunes por fiesta justamente en ese país. También dice Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, la Unión Europea está evaluando un conjunto ampliado de represalias contra Estados Unidos ante el deterioro de las negociaciones comerciales y la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 30% al partir del 1 de agosto. La Comisión Europea había trabajado en un acuerdo que contemplaba un arancel del 10% sobre la mayoría de las exportaciones europeas, pero las conversaciones recientes en Washington no lograron avances. El comisario de Comercio informó que la falta de consenso en Estados Unidos complica aún más la situación y que un arancel del 30% prácticamente prohibiría el comercio transatlántico. Con respecto al oro, el producto subió un 0,5% hasta cerca de los $3.366 la onza tras los comentarios del gobernador de la Fed, quien la semana pasada abogó por un recorte de tasas, posición respaldada también por la gobernadora Michelle Bowman. Sin embargo, otros funcionarios de la Reserva Federal se mostraron cautelosos ante el riesgo de inflación persistente debido a los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump, cuya agenda arancelaria genera incertidumbre en los mercados. El metal precioso, que no paga intereses, tiende a beneficiarse de menores costes de endeudamiento, mientras los inversores evalúan las tensiones comerciales y la posible salida de Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo de 2026. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos, y también a todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística, en nombre también de su presidente titular, en este caso Iván Ojeda, y hoy nos acompaña Milciades Brites, jefe del Departamento de Demografía del INE. ¿Cómo estamos, Milciades? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa. Después de unas cuantas semanas o incluso meses, creo que, Milciades. Sí, es así, y muy contento de estar nuevamente acá. Con otro capítulo. Sí, es lo que en parte hacemos del INE y hablar sobre ese tema que la gente está hablando realmente, pero queríamos dar una mirada un poco diferente a la gente como para que vaya internalizándose sobre el tema. Ya vamos a hablar sobre fecundidad, Milciades, ya lo adelantamos también. Milciades, hay un departamento, y antes quiero arrancar con esta pregunta como para que la gente también pueda ubicarse, y eso que mencionas, la importancia del trabajo que se hace desde el Instituto Nacional de Estadística en el sentido de recabar datos, recabar información y tener una amplísima base de datos que permita hacer un análisis no solamente desde el propio instituto, sino también para los agentes económicos, y de hecho se publica cada tanto informes muy interesantes como el que vos justamente vas a compartir en breve. Pero me gustaría hablar un poco sobre el Departamento de Demografía en este sentido dentro del INE. ¿Qué específicamente hace este departamento?
Sí, la demografía, como decíamos en la otra oportunidad, se encarga de estudiar a la población en sí. Sí. En ese sentido, nosotros, como parte de la explotación de los datos datos censales recabados en el último censo, nosotros específicamente estamos haciendo las proyecciones de población con base a esa actualización que se vio en el último censo de 2022. Ya publicamos las proyecciones hasta 2050 para el total nacional. Hace poco también publicamos las estimaciones y proyecciones de la población a nivel departamental y distrital. Entonces, este ejercicio forma parte de ese trabajo, solamente que en este caso es un poco más específico porque el instituto, como decía, ofrece a la ciudadanía distintos tipos de informaciones y justamente uno de ellos también es el de operativo de encuesta a hogares, que ahora nuevamente está en marcha. Entonces le rogamos a la gente también que le reciba a los compañeros, porque son datos muy importantes que después se ofrece como información a la ciudadanía. Totalmente. Y los compañeros están bien identificados, uno puede comprobar eso en la página del INE con número de cédulas, de manera que uno se pueda sentirse seguro en participar en ese proyecto. Y lo importante que es confidencial también los datos que se recaban, Milciades, para que la gente también pueda entender eso. Sí, ese por ley nosotros tenemos que todos los datos recabados no puede ser individualizado, entonces uno puede dar sin miedo su información, que no se va a decir que tal familia o tal persona tiene esta característica, sino que se da de manera a un datos estadísticos donde se saca un promedio, otro tipo de información que no permita individualizar a los informantes. Decís, Milciades, que hubo una revisión de la proyección de población para el año 2050. ¿En esa revisión hubo una reducción también de la cantidad poblacional, o cómo se vino comportando de acuerdo al ejercicio también y estimaciones que realizaron desde el INE? Si comparamos las proyecciones, recordemos que la proyección es se plantea algunas hipótesis y decimos que si se cumplen esas hipótesis, así esa va a ser la cantidad final. Esas hipótesis vimos que no se cumplieron como esperábamos en la proyección anterior, y eso vino a comprobarse en el operativo del último censo, donde nosotros esperábamos una población mucho mayor a lo que finalmente encontramos. Entonces, por eso justamente decíamos que el censo del 2022 vino a mostrar lo que realmente somos en la actualidad. Ya no somos como veníamos siendo del 92, de 2002, sino que ahora sí somos diferentes en tema demográfico en el país, y eso el censo vino a demostrarnos. Y con la nueva revisión nosotros ya tenemos otra hipótesis. En el tema de la población nunca bajó, pero sí el crecimiento ya esperamos que sea menos. La población siempre creció, desde siempre, y esperamos que va a crecer hasta el 2050 por lo menos. No va a decrecer. ¿Cuánto más o menos estiman para el 2050? Para el 2050 alrededor de 7.100.000, sin mal no recuerdo, lo que sí que es 7 millones alcanzamos para el 2050. Un poco más de 1 millón de personas más se sumarían desde aquí en adelante hasta el 2050. Si tenemos en cuenta los últimos datos del censo, que son 6.200.000 aproximadamente. Corregime nomás vos, Milciades. Sí. La población esperamos al 2050 7.119.137. Justamente lo que vimos en este censo es que la tasa global de fecundidad bajó más de lo que nosotros estábamos pensando en corto tiempo, y otro de lo que supuesto que no se cumplió como nosotros esperábamos es lo que se refería a migración. Justamente entre el 2002 y el 2007 fue la mayor salida de paraguayos al exterior, y en el censo la pregunta hacía referencia a los últimos 5 años. Entonces en el censo 2012 eso no se vio, porque ya empezaba a regularse otra vez en ese periodo, y todo eso es lo que pudimos ahora ver en este último censo que hicimos en el 2022. Hago todo este preámbulo contigo, Milciades, porque siempre es importante para que la gente también pueda de hecho ubicarse. Y ahora ya nos metemos de lleno con respecto a este informe muy interesante que está liderado por vos. De hecho lo hiciste vos, así que por eso te traemos aquí para conocer de primerísima mano sobre este resultado del informe que elaboraste, el yaque de la fecundidad baja en Paraguay. Y me llamó de sobremanera la atención porque yaque. Es como que tropicalizaste y ¿realmente hay un yaque o por qué surgió ese título?
Es la percepción que tuvimos porque sí estábamos compartiendo los resultados del censo, que la mayoría de la gente, incluso nosotros, nos sorprendimos del nivel que encontramos en el conteo, y se empezó a hablar sobre la baja de fecundidad y todo el mundo empieza a decir, y si baja tanto la fecundidad, estamos mal. Y ahí viene como que algo malo nos va a suceder porque ya no hay hijos como antes. Entonces, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién va a trabajar en vez de nosotros? Y se viene como un comentario generalizado del yaque. Y lo que queríamos saber, dar con este documento es dar otra forma de mirar a esta baja de fecundidad, que si miramos solamente por un lado, a lo mejor desde el punto de vista de cantidad, sí hay un cierto problema, porque vamos a ser mucho menos, no vamos a crecer como antes, pero el yaque principalmente no pensamos que tenga sentido, sino que hay otra forma de ver que sí, a lo mejor estamos llegando a algo positivo. ¿Qué conceptualmente, y vos que sos un especialista en el tema demográfico con estudios de hecho fuera Milciades, ¿qué significa fecundidad? Porque también tenemos la tasa de fecundidad e incluso hay otros componentes que de alguna manera sustentan esto de la fecundidad, que ven de cuando una mujer tiene hijas, y ese es el potencial también que se tiene. ¿Podemos ir conceptualizando todos estos conceptos para el juego de palabras? Sí, fecundidad es como el comúnmente se le llama, pero en realidad lo que mide es un fenómeno demográfico, la fecundidad. Y la medida que hace a la fecundidad es justamente la tasa global de fecundidad. Esa tasa global de fecundidad es el promedio de hijos que tendría una mujer dentro de su vida fértil, que va de 15 a 49 años, si es que se mantiene ese patrón de fecundidad observada en un tiempo específico. La fecundidad es como el fenómeno en sí. Uno puede estudiar ahí la natalidad. Hay otra medida de fecundidad que es la tasa bruta, que es solamente dividida la población. Hay otro que se llama tasa general de fecundidad, y la tasa global de fecundidad es como la medida más precisa sobre el promedio de hijos que se tiene, y es comparable entre países. Lo otro no, porque la tasa bruta depende mucho de la composición por edad de la población, que al final no es comparable entre países ni en el mismo país a través del tiempo. O sea que nuestra tasa bruta de ahora no es tan comparable con la tasa bruta de hace 10 años. Y la tasa global sí. Y ahora ya podemos adentrarnos de lleno a parte de estos datos que justamente están incorporados en este informe. Así que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente, por favor. Y en ese sentido, el 11 de julio pasado se había recordado el Día Mundial de la Población, y también muy acorde este informe, Milciades. Sí, porque ese día se dio, ¿verdad? O sea que se propuso primero el Día Mundial de la Población, justamente para abordar temas que hace a la población, y en cada año se suele tomar distintos factores de la población para enfatizar el estudio en ese específico. Nosotros desde el INE propusimos este tema, y justamente está en la página del INE. Tiene como título El yaque de la fecundidad baja en Paraguay, y justamente en este documento se presenta los niveles actuales y los que esperamos en el futuro de la tasa global de fecundidad, y unos puntos de vista que pueda servir a la gente a mirar esta baja de fecundidad, y no solamente seguir el yaque, sino que hay otra forma de mirar que no precisamente es malo la baja de fecundidad, y uno de ellos es que es un logro justamente este nivel de fecundidad, porque eso es lo que se venía persiguiendo hace mucho tiempo, donde es consecuencia de un mayor nivel de educación de las mujeres. Eso se estaba esperando, que la gente realmente tenga hijos lo que quiere, no lo que venga, ¿verdad? Entonces, como era anteriormente, sí. Entonces, otra forma es justamente esta baja de fecundidad también es consecuencia de mayor oportunidad de las mujeres de insertarse dentro del mercado laboral. Entonces, esos son logros históricos que se venía persiguiendo, y entonces la baja de fecundidad viene a mostrarnos que estamos evolucionando en esos puntos, ¿verdad? Pero tampoco podemos desconocer que el nivel sí va a ir bajando, ¿verdad?
Y ahí pido una pausa porque a la vuelta sí vamos a compartir de cuántos hijos tenía una mujer en Paraguay hace 10, 20 años quizás o incluso más hacia atrás. Cuántos hijos tiene hoy y cuánto se proyecta que va a tener en algunos años. ¿Te parece, Milciades? Sí, pero ¿cómo no? A la vuelta seguimos con más, conversando aquí con Milciades del INE. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Seguís escuchando Economía 1000, aquí con Milciades Brites del Instituto Nacional de Estadística, jefe del Departamento de Demografía justamente del INE. Pero hacemos un pequeño paréntesis porque tenemos que compartir información regional. Estábamos haciendo un pimponeo de las noticias internacionales y ahora nos situamos en Brasil, donde el portal Globo informa que la imposición de un arancel de hasta 50% a los productos agropecuarios brasileños por parte de Estados Unidos amenaza los ingresos de productores y desestabiliza mercados claves desde el ganado hasta los huertos. El Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada advierte que los productos más expuestos a la medida son el jugo de naranja, café, carne bovina y frutas frescas. En el caso del jugo de naranja, el impacto es mayor por el arancel fijo ya existente de $415 por tonelada y porque Brasil representa cerca del 80% del jugo consumido en Estados Unidos, que importa aproximadamente el 90% de su demanda. El café enfrenta un riesgo estructural, dado que Estados Unidos no produce este cultivo y el aumento de costos afectaría a toda la cadena interna. En el sector cárnico, Estados Unidos es el segundo mayor comprador de carne bovina brasileña, con el 12% de las exportaciones detrás de China, que concentra el 49%. En junio, el volumen vendido a Estados Unidos fue el más bajo desde diciembre, aunque las exportaciones totales alcanzaron casi 270.000 toneladas, el segundo mejor resultado del año. También preocupa la situación de las frutas frescas, como el mango y la uva, cuyas ventas ya comenzaron a retrasarse ante la incertidumbre y el redireccionamiento al mercado interno europeo podría presionar los precios locales. Y de hecho, parte de todo esto que está pasando en Brasil y de las posibles implicancias, y que ya estamos viendo de hecho resultados del anuncio que hizo Trump con respecto a los aranceles en Brasil, habíamos conversado con Larisa Barbosa, la consultora Stonex, que lo pueden volver a escuchar también en nuestro podcast. Más información de Brasil, nos vamos a Argentina. De acuerdo con Portal Clarín, en junio se registró un repunte en las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada, con un crecimiento mensual del 12,7% en volumen y del 7,2% en valor, impulsado por la mejora en los precios internacionales. Aunque el volumen acumulado en lo que va del año muestra una caída, el ingreso de divisas creció más de 11%, acompañado de una recuperación interanual del 39,4% en el precio promedio por tonelada, que aún se encuentra por debajo del récord alcanzado en 2022. China se consolidó como el principal destino de la carne argentina al concentrar más del 77% del volumen exportado en junio. Solo en ese mes se enviaron 31.100 toneladas de carne deshuesada al país asiático. También se destacó el desempeño de las exportaciones de menudencias, que alcanzaron 9.200 toneladas en junio, con picos de precios superiores a los $4.000 por tonelada en productos como las lenguas bovinas. Y seguimos en compañía de Milciades Brites, jefe de demografía del INE, presentándonos este informe muy interesante, ya que de la fecundidad baja en Paraguay. Y estamos conceptualizando justamente la fecundidad, la tasa global de fecundidad, y quedó pendiente de cuántos hijos pasó de tener una mujer aquí en Paraguay ahora y lo que se proyecta también. Pero antes me gustaría recapitular estos factores que mencionaste, Milciades, de la reducción que ha tenido la fecundidad y que de alguna manera es resultado de políticas que se impulsaron en algún momento y que terminaron teniendo cierto impacto justamente por esto que vemos en una reducción que enseguida vamos a decir de cuánto es, de cuántos hijos tiene la mujer aquí en Paraguay. Y mencionabas entre algunos de estos factores, por ejemplo, la educación sexual e incluso la inserción de las mujeres en el mercado laboral. ¿Qué otros factores también pudo haber incidido en esta reducción de la fecundidad, Milciades?
Justamente eso es lo que se propone en este documento. Con el Shaker, en la primera parte se menciona el nivel actual y cómo fue comportándose en el tiempo. Esta reducción de la fecundidad no es de ahora, se venía ya teniendo de hace muchísimo tiempo. Recordemos en 1950 el promedio de hijos por mujer era alrededor de 6.5 y actualmente ya estamos por debajo del nivel de reemplazo. De ese nivel de reemplazo también todo el mundo está hablando ahora. ¿Qué significa eso? Significa? Y aparece un número mágico ahí que es 2.1. Nadie sabe por qué. No estamos hablando acá de tecnología ni nada. No. Ese es un concepto que ya se tenía de hace mucho tiempo y lo que se calculó es que este nivel 2.1 es lo que se necesita en promedio, el de que las mujeres en edad fértil tenga, de manera a asegurar que la población se mantenga en el tiempo. Ese 2.1 por mujer nos aseguraría de que la población se permanezca estable. O si nosotros ahora somos 6.400.000, que eso se mantenga en el tiempo. Lo que viene a dar el saque a la gente también es justamente este concepto de 2.1. Nosotros estamos ya por debajo de este nivel. Significa que ya no vamos a mantener el nivel actual de la población. Pero eso es en el corto plazo, no es tan cierto. La gente ya decía, si estamos por debajo, vamos a extinguirnos. Y justamente por eso en el documento se presenta las proyecciones. Lo que esperamos hasta el 2050 por lo menos es que la población no va a bajar, va a seguir creciendo. No va a crecer en el mismo ritmo que antes, pero sí va a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, aquí, Mircea, aquí justamente vemos parte de los datos. Para la gente que nos está viendo por YouTube lo puede distinguir, pero nosotros vamos a mencionarlo para la gente que nos está escuchando. Estos niveles y tendencias de la tasa global de fecundidad que mencionabas, en el año 1950, ¿cuántos hijos tenía una mujer aquí en Paraguay, Necesidades? Para recordar. En promedio 6.5 hijos por mujer. Ese promedio, el otro concepto es el promedio. Significa que hay unos cuantos más arriba, claro, por otros supuesto, cuantos más abajo, ¿verdad? Y después vemos una caída muy significativa ya por el año 1970, que vuelve de alguna manera a tomar fuerza en el año 80, casi 90, pero no a los mismos niveles que se tenían en el año 1950. ¿Es así, Mircea? Así mismo es. Entonces vemos que la caída de la fecundidad incluso era más acelerada su caída entre 1980 y 2010. O sea que no estamos hablando de algo nuevo. Lo nuevo, como se menciona en el documento, sería que estamos por debajo del nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo, como decíamos, es el mínimo que se considera que tiene que tener en promedio las mujeres para mantenerse la población en volumen a través del tiempo, ¿verdad? Y acá no se usa más esto que yo te mencionaba fuera de micrófono, la tasa de reproducción, que era y si puedes explicar mucho mejor, sí. La tasa neta de reproducción tiene mucho que ver con este 2 punto hijo. Inclusive en la página del INE también está publicado ese indicador, pero en este caso es 2.1. Se considera que la población necesita que nazca mujeres para poder mantener la población en el tiempo. Los varones no somos muy importantes en el tema de eso. Entonces, la probabilidad que sea mujer es 50 y hombre 50. Quiere decir que en 2 hijos nosotros aseguramos que uno sea mujer. En este caso, el punto 1 sale de una probabilidad de muerte que se maneja en ese periodo de edad fértil de la mujer entre 15 y 49 años. Entonces hay un chiquitito de probabilidad en contra que en 2 hijos exactamente por cada mujer no nos asegura, no nos asegura que uno va a ser nena. Claro. Entonces de ahí viene el 2.1, que es el promedio que se necesita para mantener en el tiempo. Tiene mucho que ver con el concepto de tasa neta de reproducción, solo que en ese caso se centra exclusivamente a las mujeres. Es igual que la tasa global de fecundidad, sino que ahí es la tasa global de fecundidad de que el hijo sea mujer. En este caso, la tasa global de fecundidad en general es de cualquier sexo, tanto hombre como mujer. En el caso de tasa neta de reproducción se refiere exclusivamente a hijas. Clarísima la explicación, Milciades. Hablábamos de 1950, 6,5 hijos por mujer. Para el censo que tienen del 2022 o los últimos datos que se tienen actualizados, ¿de cuánto estamos hablando? Para este 2025 estimamos en 1.93, ya por debajo del 2.1. Claro.
Para el censo del 2022 ya era 2, o sea que sigue bajando y esperamos que en 2050 llegue a 1.72 hijos por mujer. Se acerca mucho más al 1,5, que significaría casi un hijo por mujer. Sí, y vemos que inclusive estos niveles en otros países es mucho más bajo, no se detiene en esos niveles. Tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que está a nivel de 0,73 para el 2022 y ahora es 0,75. Para ese país esta cuestión se vuelve un problema de seguridad nacional, inclusive porque ellos prácticamente están en guerra con Corea del Norte y necesita que se reproduzca su población de manera a tener siempre joven para combatir en la guerra. Sí. Eso sí es un problema. Incluso hay algunas políticas también de tratar de incentivar a nivel mundial, digo, Milciades, de que las mujeres tengan más hijos, que no están resultando como se esperaba. Sí, no hay una receta, por decirlo así tampoco. Justamente eso también lo que mencionamos en esta parte de la fecundidad, sí es un problema, porque hay que analizar los distintos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, hay muchos países que están tratando de implementar alguna política y no está resultando del todo como se esperaba. Y justamente esa es la propuesta también de la forma de mirar esta baja de fecundidad. ¿Realmente es un problema o no? Y decíamos que si uno mira desde el punto de vista de volumen, como Corea del Sur, entonces sí es un problema. Sí. Pero hablábamos también de que este es un producto que se venía buscando de hace muchísimo tiempo, porque uno de los factores que hace que la fecundidad llegue a estos niveles es justamente la educación, el nivel de educación que tienen las mujeres. Está teniendo mucho más alto el promedio de años escolarizados de las mujeres, que está bien. Entonces, ese es un factor. Otro de los factores es que el acceso de las mujeres al mercado laboral, si bien todavía hay brecha como para hablar de igualdad, sí se avanzó muchísimo en ese sentido. Entonces, esa participación de las mujeres en el mercado laboral también es una buena noticia, porque de alguna forma está consiguiendo lo que uno buscaba, el tema de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, si miramos de ese punto de vista, entonces la fecundidad que está actualmente en su nivel bajo para algunos, realmente es un logro para la mayoría si miramos desde otro punto de vista. Y el tema de estas políticas públicas que no está funcionando aparentemente, es justamente está abordando no en todas las dimensiones esta problemática, porque para que vuelvan a tener hijos las mujeres se necesita solucionar esos otros factores. Si la mujer está insertada en el mercado laboral, no puede tener hijos porque no hay forma de mantener ese hijo y el trabajo al mismo tiempo. Entonces ahí se debe proponer una solución de manera que la mujer pueda tener hijos y seguir trabajando, seguir manteniendo lo que logró en tema laboral, ¿verdad? Otro de los factores que tiene la gente tiene miedo de tener a su hijo hoy por la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Uno no quiere tener hijo que pueda venir a como estamos actualmente, en donde no hay mucho trabajo, cada vez estamos peor. Entonces, ese es otro de lo que se tiene que solucionar para que la mujer decida tener nuevamente hijos, ¿verdad? Milciades, muchísimos datos también que están dentro de este informe y que a mí me surgen después de tu exposición. Tema de edad, ¿a los cuántos años las mujeres hoy por hoy tienen hijos más tarde? ¿Hay también un relevamiento de datos con respecto a eso? Sí, nosotros hicimos el estudio de 100 años, como está en nuestro eslogan, reconstruyendo nuestra historia demográfica. Dentro de ese estudio nosotros calculamos si la baja de la fecundidad ¿es real o no es real, verdad? Y se puede ver en varios indicadores de que realmente la baja de la fecundidad no solamente es un cálculo que baja, sino que se nota en nuestro día a día. Anteriormente, en el promedio de personas por hogar, alrededor de 1950 era 5,4. Eso se mantuvo hasta alrededor de 1982, después sí fue bajando,
que en el 2022 el promedio de personas por hogar es 3,4 nada más. O sea que ya no hay mucho hijos. Sí, que justamente estamos viendo acá en el gráfico y la caída es relativamente significativa si hacemos ese comparativo que mencionás del 50 al 2022, Milciades, y la tendencia imagino que va a ser también la misma, ir reduciéndose. Exactamente. Entonces esas son realidades ya que se vio en los censos, no es nuestra estimación, no es solamente una percepción, sino que son datos reales ya. El otro que muestra esa baja de fecundidad es el que está en la siguiente, seguramente, gráfica 4. Antes de pasar a la siguiente lámina, cuando hablamos de la evolución de la edad mediana, ¿a qué nos estamos refiriendo también conceptualmente? Sí, este indica que la población está envejeciendo también. En 1982, la mitad de la población tenía 19 años o menos. O sea, la mayor, o sea, que 50% éramos menos de 19 años. Y éramos muy jóvenes entonces. Muy jóvenes. Sí. Entonces, para el 2022, esa edad mediana se ubica a 29. O sea que ahora mismo el 50% de la población está 29 años o menos. Ya subió de 19 a 29 años. Y eso se espera que siga aumentando en los próximos años porque... En otra de la gráfica, en la gráfica 4. Si podemos pasar, por favor, compañeros. Ahí se nota que desde 1950 la proporción de jóvenes menores a 15 años era 46.4% y los mayores a 65 años era 3.4%. Prácticamente hasta el 2000 la proporción de personas mayores a 65 años no sufrió gran cambio. Sin embargo, la proporción de personas menores a 15 años de 46 para el 2000 ya bajó a 38. Eso significa que ya hay menos o había menos jóvenes, menos nacimientos en ese periodo, y el envejecimiento se da por dos factores. Uno es por la disminución de nacimientos, los menores a 15 años baja y los mayores a 65 años sube. Vemos en esta gráfica que hasta el 2000 más o menos el único que cambiaba era el de menores a 15 años. A partir del 2000 la caída es mucho más drástica. Y nosotros pensamos que al 2050 llegaría solo al 17.4% de los menores de 15 años y casi en el mismo nivel ya las personas mayores a 65 años. Esa tendencia hace que este promedio de la edad mediana, los primeros tiempo se debe exclusivamente a la baja fecundidad. Entonces sí, también es un indicador de que sí bajó, realmente no es una percepción nada más, y esta edad mediana va a ir aumentando mucho más rápido de acuerdo a esta tendencia, porque a la baja de la fecundidad, a la baja de nacimiento, se va a sumar la población de mayores de 65 años, va a tener más tiempo de sobrevivencia. Entonces como la proporción tiene que sumar 100, baja los menores de 15 años y aumenta los de 65 años, entonces la edad mediana se va a disparar hacia arriba, y es lo que normalmente estamos hablando sobre el envejecimiento de la población. Ese es un indicador también. ¿Esa estimación de en cuánto estamos hablando, Milciades, de la edad mediana? Edad mediana... hoy dijiste, bueno, los últimos datos 2022, sí. 29. Para los próximos años, ¿podría llegar a duplicarse? Digo, 35, 40. No tengo exactamente, pero el 2050 estaba alrededor de 38, 39 más o menos. Igual sí. Es lento, ¿verdad? Sí, es lento, pero en tema de envejecimiento es muy rápido porque... la proporción va a disminuir mucho más en el caso de los jóvenes, sí, y la proporción de adultos mayores es mucho más rápido. Entonces el efecto de envejecimiento ya es doble ahí. Uno es por la baja y a más que eso el otro está aumentando. Entonces la proporción se va mucho más arriba y mucho más rápido, ¿verdad? Milciades, tenemos que hacer otra pausa y me gustaría dejar esta pregunta como de alguna manera planteada también para vos. Hablamos de esta reducción de la fecundidad, hablamos incluso de que es un fenómeno mundial que se está dando ya desde hace varios años y que Paraguay ahora lo está de alguna manera experimentando un tiempo a esta parte. ¿Cómo de alguna manera esto puede incidir en
la generación de empleo, si se puede vincular un poco también con la economía, en el sentido de que si vamos a tener menos mano de obra disponible, vamos a tener una población más envejecida, ese famoso bono demográfico que también conversamos en algún momento contigo, ¿realmente se terminó este proceso o eso que mencionabas o reforzar, si hay una oportunidad también en este sentido? ¿Podemos ir conversando contigo hasta el final? Sí, cómo no. Seguimos con Milciades Brites, jefe de demografía del INE, y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días y es momento de compartir este segmento que tanto me gusta, que es la cifra del día. Adelante, Ada. 62,5% es la informalidad laboral oficial en Paraguay, un dato que debe tenerse presente, comentó Enrique López, especialista en temas laborales. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y tenemos que hacer un piponeo rápidamente de noticias nacionales porque uno de los grandes temas que también se analizó y debatió esta semana fue el tema del precio de la carne. Y en ese sentido, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó en abc.com que en Paraguay se faenan unas 2.500.000 cabezas de ganado al año y los frigoríficos con una posición casi monopólica fijan los precios de la carne tomando como referencia los valores internacionales. Una tonelada de tapa cuadril puede superar los $13.500, lo que equivale a cerca de 100.000 guaraníes debido a la competencia con mercados como Brasil, Chile y Taiwán. Antes de 2020, los cortes internos subieron un 120% en 2 décadas por debajo de una inflación del 150%, pero desde entonces los aumentos superaron ese nivel, lo que podría responder a una colusión entre frigoríficos. Mientras los márgenes del sector crecieron, los pagos a ganaderos no mejoraron y muchos productores debieron sacrificar más animales para cubrir deudas, generando un estancamiento del hato. Por otro lado, la guerra comercial entre Brasil y Estados Unidos podría afectar al mercado paraguayo. Desde el 1 de agosto, Estados Unidos impondría un arancel del 50% a la carne brasileña, lo que podría redirigir parte de ese excedente hacia Paraguay. Esto podría darse tanto a través del contrabando, presionando los precios internos a la baja, como mediante una mayor competencia en mercados como Chile, Taiwán o Israel, donde la carne paraguaya también tiene presencia. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agro, durante la primera quincena de julio, la faena de vacunos alcanzó un bajo nivel de actividad con un uso del 51% de la capacidad industrial, el segundo porcentaje más bajo en lo que va del año. Las proyecciones indican que, de mantenerse este ritmo, la faena mensual no superaría las 160.000 cabezas, ubicándose por debajo de casi todos los meses anteriores, excepto marzo. A pesar del bajo promedio general, se observan diferencias importantes entre frigoríficos exportadores. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis sobre temas varios, obviamente económicos, y en la edición de hoy, en el impreso de ABC como también en el digital, se aborda sobre un informe que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, donde se menciona que Estados Unidos concentró el 38% de la inversión extranjera directa en América Latina durante el 2024. En ese sentido, se recibieron aproximadamente 190.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representó un crecimiento de 7,1% respecto al año anterior. Y este aumento se concentró principalmente en la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, mientras que los aportes de capital, que es un indicador de nuevas inversiones, se mantuvieron sin variaciones. Estados Unidos fue el principal inversor con una participación del 38% del total, mientras que la Unión Europea redujo su participación al 15%, el nivel más bajo desde 2012. En contrapartida, China representó solo el 3% y otros países de América Latina y el Caribe contribuyeron con el 10%. Más de este análisis, ¿dónde lo pueden encontrar, Ada? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn y en Instagram también, en nuestra página web www.mf.com.py y también en nuestro canal de WhatsApp. Sí, que yo imagino que Milciades ya va a seguir después de este programa. Seguimos en compañía de Milciades Brites, jefe de demografía del INE. Milciades, quiero hacer una pequeña recapitulación para después volver a replantear la pregunta que él te hacía antes del corte. ¿Podemos hacer una suerte de mención de a los cuántos años
tiene una mujer paraguaya hoy hijos en Paraguay, y si lo podemos comparar con años anteriores, y si hay una estimación también, sería muy interesante compartir, y sobre todo, cuáles son algunos de estos factores que están incidiendo en la decisión de que una mujer diga yo voy a tener hijos en este escenario. Sí, la edad promedia en que la mujer tiene hijos, no tengo la cifra exacta, pero sí está alrededor de 28 años, que anteriormente estaba alrededor de 19 a 20 en el pasado. Eso también como incide en el nivel de fecundidad que se tiene actualmente. Si uno empieza a tener más tarde el hijo, prácticamente ya no le queda tiempo como para tener muchos hijos como antes, ¿verdad? Entonces, ese es como un indicador también de que sí, realmente la tasa está bajando, y a la vez esa es como una de las causas que explica el por qué ya no se tiene tantos hijos como antes. La mujer empieza a tener hijos a mayor edad por varios factores también. Uno es que empieza a estudiar más, después del estudio empieza a buscar estabilidad laboral, y mientras eso ya llega a los 30, entonces llega a los 30, se acomoda con el primer hijo, uno le quiere dar todo lo que se tiene que dar a los hijos, ya llega a la etapa en que ya no puede biológicamente tener otro hijo, y simplemente ya decide no tener más. Porque hay datos también que refuerzan justamente esto que estás mencionando, Milciades. Así mismo. Digo esto porque a nivel internacional sucede lo mismo. Las mujeres están teniendo hijos más tarde, y de alguna manera se termina complicando cuando desean tener más, y hay negocios incluso en paralelo con este proceso de fertilización y demás también, que se ve como un fenómeno a nivel internacional. Sí, este es un fenómeno ya visto desde hace mucho en Europa. Desde la década de 70 ya empieza a hablarse sobre este tema. Lo que pasaba es que nosotros veíamos como muy lejos, nosotros no estamos en ese nivel. Sin embargo, los datos actualmente muestran que nosotros también estamos en lo mismo. Y como decía, que este tema de tener hijos a mayor edad se crea no sé si es problema, pero también ya incide el tema de fertilidad, que es la capacidad biológica de tener un hijo. Inclusive hay informes que en Corea del Sur principalmente en estos tiempos se ha triplicado inclusive estos laboratorios que hace la fertilización in vitro, cosas así, que ayuda a las mujeres a tener hijos, y justamente eso también veíamos acá en nuestro medio, como ya la gente más pudiente empieza a hacer como el congelamiento de óvulos, cosas así, que hace ya uso de la tecnología como para tener, pero nuevamente eso, ¿cuántos hijos uno puede tener en esas condiciones? En ese proceso. 1 o 2 máximo, ¿verdad? Milciades, recapitulando la pregunta que te hice antes del corte, con estos datos que compartiste con nosotros, y que de hecho es un informe elaborado por vos y que lo pueden encontrar en la página web del INE, estamos hablando de una reducción de la fecundidad. El título me podés recordar, ya que de la fecundidad. La fecundidad baja en Paraguay. ¿Cómo esto se puede tener como implicancias económicas si estamos hablando de que sí, efectivamente hay una reducción? Esto puede tener una incidencia en el nivel de generar mano de obra, este aumento que se espera también se está teniendo en el sentido de la población adulta mayor, etcétera. Sí. Justamente el documento es muy apasionante cuando uno empieza a mirar de distintos puntos de vista. Decíamos que una de las formas de mirar es el tema del tamaño, de la cantidad de población. En ese caso, justamente se instala este tema de saque de la fecundidad baja, porque se habla de que va a disminuir la proporción de jóvenes, que es justamente lo que entra después en la edad laboralmente activa, y es el que sostiene después toda la estructura del país, ¿verdad? Nosotros en nuestra proyecciones vemos que hasta el 2050 no tendríamos mucho problema en ese sentido, porque estamos manteniendo los mismos niveles de proporción de personas en edad de trabajar. Entonces ese no es tanto el problema, ¿verdad? Otro es que al haber menos hijos por mujer, da la posibilidad también de que siga aumentando y siga disminuyendo la brecha de participación de mujeres en el ámbito laboral. Entonces es una ventaja también, ¿verdad? Lo que se tiene como ya que es justamente, viene de hace rato, la idea de Malthus, que decía que la población crece de manera
exponencial o geométrica, y el de alimentos crece mucho en mucho menor ritmo. Entonces la humanidad como que va a tener hambre. Eso no ocurrió porque él no tuvo en cuenta estos avances tecnológicos que hace que la producción de alimentos sea mucho más grande y en mayor proporción en la actualidad, que no falta aún alimentos, de que esté mal distribuido es otro tema, ¿verdad? Claro. De la misma forma es que nosotros podemos estar hablando de que si bien en algún momento más del 2050 puede ser que la proporción de personas en edad de trabajar empiece a disminuir, que probablemente tendría un impacto en eso de cómo se sostiene el Estado. Pero también de acá a 25 a 30 años uno puede tener una mejora en la tecnología que haga que la productividad sea mucho mayor, entonces no se resienta el tema de esa disminución de la persona, sino que va a mantener el mismo nivel de producción. Y ahí justamente entra la otra arista también que se propone en el documento, de que para que eso ocurra, que venga una tecnología que suple el tema de la mano de obra, vamos a necesitar gente que maneje esa tecnología. Ahí entra la educación. Por eso es que no podemos decir ya que viene algo malo, pero tampoco es para relajarse. En tema de educación hay que seguir invirtiendo, y justamente lo que mencionaba la compañera, el 62% está en la informalidad. Eso se debe cambiar de manera que lo que están trabajando ahora acumule de alguna forma ahorro o alguna seguridad social que le garantice un buen pasar en el futuro. Entonces para eso necesitamos invertir ahora en educación y mejorar esta inclusión, o sea, de sacar a las personas de la informalidad, de manera a asegurar de alguna manera esa provisión y previsión de nuestra gente que está actualmente, porque en términos de proporciones no estamos mal. Nosotros hasta 2050 vamos a mantener el nivel de gente en edad de trabajar en la misma proporción, con menor carga en el caso de los hijos. Entonces puede generar condiciones para su futuro. Ahora, si eso no hacemos, sí podemos llegar a un problema en el futuro. Mircea, es un gusto tenerte en el programa. ¿Y dónde la gente puede encontrar este documento, este informe elaborado por vos y, bueno, básicamente también publicado por el INE? Sí, este está en la página del INE, www.ine.gov.pi. El título dice el saque de la fecundidad baja en Paraguay, donde proporciona indicadores del pasado, actuales y lo que se espera hasta el 2050, y alguna propuesta de cómo uno puede ir mirando esta baja de fecundidad y a sacar sus conclusiones, si realmente es un problema o no. Mi opinión en particular es que no, pero tampoco es para relajarse. Hay que trabajar en tema de educación, hay que trabajar en disminuir ese nivel de informalidad de manera a tener un buen pasar en el futuro. Mircea, es un gusto, que tengas un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por la invitación, y la vez pasada me reclamaron por el saludo. Entonces, adelante. Un saludo especial al equipo de proyección de población del INE. Está ahí David, Hilda, está Paola, Toñito, y ahí siempre el que nos apoya también es Pamela. Así que vamos a tenerlos en algún momento a todos también, Milciades, ¿te parece? Muchísimas gracias. A vos, Milciades. ¿Estuvimos con quién? Milciades Brites, jefe del Departamento de Demografía del INE. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000, y durante los siguientes días vamos a seguir abordando temas económicos, así que les invitamos mañana a las 11 horas. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.